Buenas tardes a todas y todos. Tengo el inesperado, inmenso placer de presentar a Ida. Es sin duda alguna una o la más grande jurista argentina contemporánea. La verdad es que me pidieron si la podía presentar. No, la verdad que sí. Estoy emocionado y acabo de tener una conversación extraordinaria con Ricardo Saavedra y nada, no doy cumplida, no necesita presentación. Para poder cumplir la biografía de la capital federal es un placer enorme, es una amiga de la casa, siempre que la invitan, que la invitamos, viene, así que gracias por venir una vez más y vamos a escucharla porque siempre es un placer hacerlo. Bueno, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por esta presentación original, por cierto. Pero muy cariñosa y una de las más hermosas que me han hecho en la vida, la verdad. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí en un día tan atípico. Sé que mucha gente ha querido llegar y no ha podido, por eso se está grabando incluso para los que no han podido llegar hasta acá. Y por llegar, aunque no sea un día típico, a esta época del año en Buenos Aires, con el calor que hace. Muchas gracias por estar todos acá, para cerrar el año celebrando lo que venimos celebrando desde el comienzo del año, que son estos 10 años de vigencia del Código Civil y Comercial. Estuvimos juntos no hace mucho tiempo cuando hablé de la parte de familia, y ahora para cerrar las actividades de este maravilloso colegio, dirigido en forma también maravillosa por nuestro querido Ricardo Gil Saavedra, que con toda razón ha sido honrado también durante este año por cumplirse un aniversario tan importante de esta sentencia, quizás la más importante de la historia del Poder Judicial en Argentina. Así que me siento, como digo, muy feliz de estar con ustedes esta tarde aquí. Y vamos a hablar entonces ahora de un tema de responsabilidad, pero que en realidad es transversal a gran parte del Código Civil y Comercial. Y por eso lo hemos elegido para cerrar este año tan peculiar. Entonces vamos a comenzar con un video, porque el tema con el que vamos a dialogar hoy es esto de las chances, o sea, las posibilidades perdidas. ¿Son reparables las posibilidades perdidas? Bueno, vamos a comenzar con un video que tiene mucho que ver con un primer caso en el common law donde se ordenó reparar no el daño final producido, porque ese no sabíamos si se iba a producir o no, sino haber perdido la posibilidad. Entonces vamos a ver este videíto, lo voy a sacar antes que termine porque es un poquito largo. Esta es la escena inicial de una película maravillosa que se llamó All That Jazz. Es la escena de la audition, o sea, de la audición, donde tienen que elegir a los que van a finalmente bailar, ¿no? Voy a apagar esta luz acá para que se vean. Así. Ese tendrá posibilidad de que lo elijan, ese. Hasta ella se ríe. Estos ya alguna chance tienen.
Esta no fue, este tampoco, esta tampoco. Esto, vamos a ir a la segunda etapa de la prueba. Ya nos van quedando menos. Eso no es tan fácil hacerlo. Y ser mellizas me da más chance que me elijan. Este no, y este tampoco. Y esto que viene acá es más difícil, la segunda prueba. Ah, muy bien. Hay que saber cantar también. Estos saltos. ¿Y esa? Bueno, podríamos seguir mirando este video tan maravilloso, ¿no es cierto? Pero lo he traído a colación porque, como les decía, el primer caso en el Comoló donde se acepta la reparación de posibilidades perdidas es un caso que tenía que ver con una especie de concurso, ¿no? Una audición. Es del año 1911. ¿Y de qué se trataba este caso? Era acá un concurso de belleza, ¿no? Y de las 50 finalistas, eran 12 que habían quedado, y a una de esas no le notifican el día de la audiencia. Entonces, esa que no va porque no le notifican, inicia un juicio porque ella podría haber ganado si dentro de esos 12 lo hubiesen llamado. Y lo gana. Le dicen que sí, que ha perdido la posibilidad. Bueno, como ustedes ven, en este video que nosotros hemos pasado, las posibilidades entre tanta gente, porque este caso era un caso donde habían quedado entre 12, que hay que elegir, pero todas las facilidades, las aptitudes que hay que tener para ser seleccionado en este ballet que finalmente va a bailar en Nueva York, bueno, ¿quién? Los que podían dar grandes saltos y todas las cosas que se van mezclando en ese camino. El que está bostezando, el que no quiere ver, el que... En fin, una serie de cuestiones. Entonces, nos sirve este caso simplemente para motivarnos. En vez de poner una frase, como normalmente hacemos, bueno, hemos traído este video. Y vamos a tratar sobre la base del video de ver qué es lo que nos está pasando en la ley y en la jurisprudencia. Entonces, si tendría que darle un concepto genérico sobre esta famosa chance, o que nosotros le decimos chances en español, traído del francés, en realidad yo pierdo, pero no un resultado final.
porque ninguno de esos podía asegurar que lo iban a elegir, ni aún el que saltaba mejor. Porque a lo mejor el que saltaba mejor justo en ese momento se cayó o tropezó o le pasó cualquier cosa. Entonces, pierdo una oportunidad. ¿De qué? De algo que tengo, que es cierto, que es la oportunidad. Lo único cierto que tengo es la oportunidad. Lo que va a pasar con esa oportunidad, sobre esa eventualidad, esa es la que tengo incierta. Pero sí tengo que tener certeza de la posibilidad. ¿Estamos claros? Tenía esa posibilidad y esa posibilidad fue la que perdí. Por eso, la mayoría de los autores clasifican las oportunidades en haber podido obtener beneficios que no obtuve, como es el caso típico que nosotros tenemos en nuestra jurisprudencia desde hace muchos años, de la ayuda futura del hijo. Muere un hijo en la minoridad y los padres que reclaman la posibilidad que yo tenía de que este hijo me fuese a ayudar cuando yo era viejo. Y por eso normalmente los jueces, cuando indemnizan este daño, tienen en cuenta si trabaja en la ciudad, si trabaja en el campo. En el campo es más frecuente que los hijos se queden a trabajar con el padre y lo acompañen en la vejez. En cambio, en las ciudades los hijos se van, dejan a los padres, etc. Bien. O evitar un riesgo. Y acá aparece la famosa figura de las chances de curación. Este error médico que me privó a mí no de la salud o de la vida, sino de esta posibilidad que yo tenía de vivir mejor o de vivir más. Me iba a morir, tenía este cáncer, pero este que no me detectaste a tiempo me hizo perder la posibilidad de vivir un tiempo más. Estas chances de curación que han sido siempre muy discutidas. En el derecho francés, por ejemplo, el gran maestro Sabatier decía que indemnizar estas famosas chances de curación era un remedio, sí, que tenían los jueces que no tenían suficientemente coraje ni para rechazar ni para admitir sobre el total, y bueno, más o menos me la arreglo con esta figura en el medio. Y recientemente un querido amigo colombiano, el jurista Tamayo Jaramillo, que ha escrito mucho sobre responsabilidad, ha vuelto sobre esta tesis negativa. Nosotros la tenemos en nuestra jurisprudencia muy acendrada, pero quiero que sepan que no es una noción que todo el mundo siga aceptando sin discutir. Aún hoy se discute esto de la chance de curación. Ahora bien, el Código Civil y Comercial, como vamos a ver enseguida, y ustedes lo saben bien, recoge esta figura de las chances como un tipo específico de daño. ¿Qué requisitos tiene que tener esa oportunidad perdida? Tiene que ser una oportunidad real, una existencia concreta, comprobable, sustentable en hechos objetivos. No es lo mismo la esperanza. El chiquito que no tiene la menor idea cómo se baila, que ustedes vieron ahí, ese pudo haber tenido mucha esperanza, pero ese, de oportunidad, ninguna. A ese, si no lo hubiesen notificado y no hubiese venido a participar, como en el caso inglés, no le hubiésemos reparado absolutamente nada, porque lo único que tenía era la esperanza de bailar ahí en ese ballet tan famoso, pero ninguna oportunidad real. Y tiene que ser seria, o sea, tiene que tener peso jurídico y práctico suficientemente importante, un nivel razonable de probabilidad que justifique su reparación. ¿Qué diferencia hay entre la realidad y la seriedad? La realidad en realidad es un aspecto cualitativo de la oportunidad. Exige que esa oportunidad exista. En cambio, la seriedad le agrega un componente que es su relevancia, su importancia a eso. Muy bien. Entonces nosotros, desde antes del Código Civil y Comercial, teníamos muchísima jurisprudencia que ha hablado sobre la reparación de las chances. Por ejemplo, si
un inmueble o un bien mueble me tenía que ser entregado, no me fue entregado en tiempo oportuno. Y aquí vamos a ver enseguida la jurisprudencia que distingue entre lucro cesante y chances perdidas. Aquí, si podía alquilar un inmueble o un mueble, como es un caso reciente de la jurisprudencia de instrumentos médicos que no se me entregaron oportunamente. Sí, yo voy y le acredito al juez, mire, esto yo lo tenía alquilado y no lo pude alquilar porque no me lo devolvieron. Entonces, ahí me voy a ir con el lucro cesante, porque es una pérdida real. Pero si yo no tengo ese contrato, pero es algo que normalmente se utiliza para ser alquilado, por lo menos lo que perdí fue la oportunidad, las chances de haber obtenido esa ganancia. O el caso de el hijo ser ayudado en la vejez, que ya vimos, o la oportunidad de elegir por falta de consentimiento informado en el ámbito médico. Esto también desde el punto de vista de la bioética ha generado grandes discusiones. Antes que nosotros tuviésemos la ley de interrupción del embarazo, gran discusión en los países donde no se admitía la interrupción y sigue ahora donde sí se admite. Este médico que no me informó a mí sobre las condiciones de este feto y por lo tanto me privó de la oportunidad de abortar, ¿se indemniza? No se indemniza. Yo tenía la posibilidad de elegir. A lo mejor hubiese decidido ir adelante con el embarazo, pero vos me privaste de esa posibilidad de elección. ¿Eso es indemnizable? De sobrevivir o tener mejor vida, como decíamos recién, de ganar un juicio. Estos son los casos con los que los abogados nos encontramos normalmente. No inicié el juicio, dejé pasar el plazo de la prescripción. O lo inicié, pero me caducó la instancia. O lo inicié, pero no rendí la prueba. O me dieron la sentencia en contra y no apelé. Todos esos casos que ustedes saben han dado lugar a la responsabilidad profesional. En realidad, nosotros no tenemos certeza de que el juicio se hubiese ganado, pero sí le hemos privado a nuestro cliente de la posibilidad de esta chance de que el juicio se hubiese ganado. Pero entonces, para cumplir con los requisitos que vimos recién, que tiene que tener esa oportunidad perdida, voy a tener que probar que es real, que es seria esa posibilidad. No que el juicio no teníamos absolutamente ninguna posibilidad de haberlo ganado nunca. O de ascender en el empleo. Que por vía de un accidente tiene algún problema que ahora se lo priva de esa carrera, de ese ascenso. El deportista, etcétera, etcétera. No era seguro que iba a ascender, pero le hemos privado de la posibilidad de ascender. O tener mejor educación. Esta fue una chance, que no digo que la inventamos, pero que tuvimos que rascar bastante, en un juicio en el que se demandaban los daños y perjuicios derivados de la omisión del reconocimiento del hijo biológico. Entonces, ¿qué decía el demandante a través de su madre representante? Si este señor me hubiese reconocido oportunamente, me hubiese pasado alimentos oportunamente, yo hubiese podido ir a un colegio donde aprender inglés, francés, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué le dijo el demandado ante esa demanda? Lo que me estás reclamando son alimentos. Y los alimentos tienen un plazo de prescripción que está prescripto. Así que ese rubro no va. Y nosotros, ¿qué dijimos en la sentencia? Mire, en realidad no son alimentos lo que está reclamando. Lo que está reclamando es la chance perdida de una mejor educación. Lo que te está diciendo, si me hubiese pasado alimentos,
entonces yo hubiese podido ir a la escuela, hubiese tenido mejor educación, hubiese tenido posibilidades de ir a un mejor empleo, etcétera, etcétera. Y ahí vinieron estas chances que ahora son bastante frecuentes en los reclamos, que hay que tener cuidado porque no puede ser que se mezclen también con el daño extrapatrimonial. Entonces, cuando nosotros estamos demandando algo, hay que ver bien cuáles son los hechos para ver después el juez cómo me los califica. ¿Sí? Bien. Obtener otros contratos, como publicidad, al no controlar la concurrencia comercial. Este fue un caso que llegó hasta la Corte de la Nación, en el que el gobierno de San Luis se había comprometido en una radio que se había creado para no generar competencia desleal con las privadas, que no iba a contratar publicidad, que no iba a haber publicidad. ¿Pero qué hizo el gobierno de San Luis? Vendía publicidad. Entonces las empresas de publicidad privada vinieron y dijeron: usted, gobierno, ha incumplido esa norma que tenía, que decía que no iba a haber publicidad, y me ha privado a mí de que esa gente, en lugar de contratar la publicidad con usted, hubiese venido conmigo, que soy la empresa privada de publicidad. ¿Me van siguiendo? Y el gobierno de San Luis se defendió diciendo: ¿y usted cómo sabe que hubiese ido con usted? Esta gente hizo publicidad conmigo, se le dio la gana. ¿Y usted cómo me asegura que esos contratos que celebraron conmigo los hubiesen celebrado con usted? ¿Y qué es lo que dijo el tribunal? No está reclamando un lucro cesante. Lo que está reclamando es la posibilidad que habría tenido de contratar con otro y no contratar con el gobierno. Entonces, ¿me van siguiendo? Las chances están siempre fundadas en la pérdida de una posibilidad, no un daño final. Ese daño final nadie lo está reclamando porque no se sabe lo que hubiese pasado con eso, sino que lo que estamos reclamando es la pérdida de la posibilidad. Esa pérdida de la posibilidad, que como ustedes vieron, no siempre se reconoció en el derecho, porque parecía que iba en contra de esto que llamamos el requisito de la certeza del daño, porque claro, si yo lo miro desde el daño final, no hay certeza, hay pura incerteza, pero si lo miro desde la posibilidad perdida, hay certeza. ¿Está claro? Entonces, eso costó bastante hacerlo entender y que entraran los daños en el mundo jurídico. Porque lo que se decía siglo XIX, principio del siglo XX, es esto de, bueno, pero eso es una eventualidad. Eso no es un daño que hayas tenido en tu patrimonio, hasta que se entendió que la pérdida de la posibilidad es un daño. ¿Sí? Bien. Esto hoy está reconocido por el Tribunal de la Unión Europea. Esta sentencia el año pasado, muy interesante. ¿Por qué? Porque se le pregunta al Tribunal de la Unión Europea si es o no contrario a las directivas en materia de obras públicas que se excluya la reparación de las chances de ganar licitaciones, aunque esa privación sea ilegítima. A ver si me están siguiendo. Yo tengo muchas personas que están participando en una licitación para una obra pública importante. Este era el caso como de 15 estadios de fútbol que se iban a reparar. Si a mí, empresario, me sacan de la licitación, me dicen: usted no cumple con los requisitos. Y no es cierto, cumplo con los requisitos. ¿Contraría o no contraría el derecho comunitario europeo una licitación que dice no se indemnizan las chances que deriven de la exclusión de propuestas a la licitación? ¿Sí? ¿Y qué contestó el tribunal? Eso no se puede hacer. Esa cláusula que contiene ahí sería una cláusula que es contraria a las directivas relativas a las construcciones en Europa. Fíjese ¿por qué traemos esto?
para que ustedes vean el peso que tiene la reparación de las chances, que en la Comunidad Europea se sostiene que yo no me puedo sacar tan de encima a una persona que está licitando y no indemnizarla de las posibilidades perdidas en esa licitación. No sabemos si la hubiese ganado, pero lo excluimos ilícitamente. ¿Se entiende? Entonces, acá el tribunal, ¿qué es lo que dijo? Todo eso es lo que yo les he contado. Entonces, la respuesta del tribunal fue: el artículo trata de la directiva, esa directiva que regula los trabajos públicos, etcétera, etcétera, la aplicación de los procedimientos al recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos, suministro y de obra en su versión modificada por la directiva tal y tal, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa o a una práctica nacional que excluyen por principio la posibilidad de que un licitador excluido de un procedimiento de contratación pública debido a una decisión ilegal de la entidad adjudicatoria sea indemnizado por el perjuicio sufrido como consecuencia de la pérdida de oportunidad de participar en dicho proceso. O sea que acá tenemos el reconocimiento de un tribunal regional importantísimo como es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que nos está reconociendo este tipo de daño. Y está diciendo, es nula una cláusula que lo excluye. Por supuesto tiene que ver antijuridicidad la conducta, porque estamos en el ámbito de la responsabilidad civil y todos sabemos que el primer requisito es la antijuridicidad. Después un factor de atribución, etcétera, etcétera. Bueno, aterricemos entonces en la Argentina. ¿Qué es lo que nos pasa? Veamos un caso disparador anterior al 2015. Muy interesante porque hace a la responsabilidad del abogado. ¿Qué había pasado en este caso del 2005? En este caso, un señor está demandado. Ustedes defienden al demandado. Al demandado le han fijado fecha para subasta, van a ejecutarle la casa, el inmueble. Ese señor les da el dinero para que ustedes depositen en el expediente, pero no todo el dinero que arroja la liquidación, una suma menor. Y ustedes se meten el dinero en el bolsillo, no depositan. Al fulano le ejecutan, etcétera, etcétera. Ahora viene el juicio contra ustedes. Entonces, este señor tiene la mala suerte de haber elegido primero un tipo como alguno de ustedes, que espero que no sea ninguno de ustedes, que se quede con la plata del cliente. Pero en segundo lugar, a otro abogado que no sabe iniciar el juicio. ¿Por qué no sabe iniciar el juicio? Porque el juicio que le inicia al abogado es porque le ejecutaron el inmueble. ¿Cómo se defendió ese abogado? Mire, usted no me dio toda la plata. Como no me dio toda la plata, no sabemos si el juez, aún con ese faltante, le hubiese suspendido o no le hubiese suspendido la subasta, la fecha de la subasta. Entonces, ¿qué dijo el juez cuando rechazó la demanda contra este abogado? O sea, hay que tener mala suerte en la vida, 2 abogados que hemos elegido para el diablo. El juez dijo: en realidad lo que usted ha perdido son las chances de que la posibilidad de que le hubiesen suspendido esa ejecución. Pero esas chances no me las ha probado, porque me tendría que haber traído como mínimo, ¿cuál es la jurisprudencia del tribunal para suspender una subasta? ¿Con cuánto dinero se conforma? Hubiese traído a su acreedor para ver si le prestaba consentimiento a la suspensión de la subasta. Entonces, el juez reconoce que si se hubiesen reclamado chances, hubiese prosperado la demanda. Pero no si se inició un juicio reclamándole al abogado el resultado final. La pregunta que nos podemos hacer hoy nosotros es: ¿podría el juez recalificar la acción? Si los hechos que habíamos contado en la demanda eran estos que yo les he contado, el juez podría haber dicho: mire, sí, usted me está reclamando una suma tal y cual,
Pero en realidad, de los hechos que surgen, es que usted no está reclamando el resultado final, sino la pérdida de la posibilidad. Pero el problema son los abogados que no vienen a estos cursos. Entonces, como no vienen a estos cursos, inician más las demandas. Bueno, bien. Entonces, esta frustración, etc. Este es el con el que hemos disparado los casos argentinos. Ahora, ¿qué hizo el Código Civil y Comercial? El Código Civil y Comercial menciona las chances 3 veces. Una acá, cuando habla de la indemnización, dice: la indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, daño emergente, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chance. O sea que establece un tercer tipo de daño. Daño emergente, lucro cesante, chances perdidas. Luego tengo el 1739, que me está dando los requisitos que el código me pide para reparación de esas oportunidades. No cualquiera, no el chico que baila mal en el video. Ese chance no tenía ninguna. Imagínense si pasaba a la próxima y tenía que hacer un salto como ese. Imposible. Bueno, entonces, ¿qué dice el 1739? Para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. Las reglas que estudiamos siempre en la facultad con cualquier régimen legal. La pérdida de la chance es indemnizable en la medida que su contingencia sea razonable, la famosa palabra razonabilidad que el Código Civil y Comercial tiene, como les he contado en otras oportunidades, más de 50 veces, esa palabra razonable, y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador. O sea, de este artículo, ¿qué es lo que surge? Una definición clara sobre el gran debate que existe en la doctrina sobre si la chance es una clase de daño o si la chance, por el contrario, entra en el problema de la relación de causalidad adecuada. En España, y producido el problema que les conté de las chances de sobrevida, hay una doctrina muy difundida que las chances en realidad ingresan en el problema del presupuesto de la responsabilidad que se llama relación de causalidad. Nosotros en Argentina nunca hemos sostenido eso. Nosotros en Argentina hemos seguido siempre la doctrina francesa, que expuso maravillosamente entre nosotros nuestro queridísimo amigo el profesor François Chabas, que siempre sostuvo que la chance es un tema del daño, no es un tema de la relación causal. Y la relación causal siempre debe existir. Lo que pasa que no es la relación de causalidad adecuada entre la conducta y el resultado final, sino que es la relación de causalidad adecuada entre la conducta y la pérdida de la posibilidad. No del resultado final, sino de la posibilidad que he perdido. ¿Qué es lo que dice acá? Tiene que ser, en la medida de que la contingencia sea razonable, eso que vimos antes, que tiene que ser seria, etcétera, etcétera, y que guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador. Luego, en materia de indemnización por el fallecimiento, la doctrina tradicional de nuestro derecho. En caso de muerte, la indemnización debe consistir en la pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos. Y le hemos agregado, en función de una jurisprudencia que hemos tenido, este derecho también compete a quien tenga la guarda del menor fallecido. Un caso de jurisprudencia no demasiado lejano, ¿no es cierto?, de esta mujer que siempre había cuidado de este chico. No lo había cuidado ni los padres, ni la abuela, nadie. Pero muere este chico en un accidente de tránsito. ¿A quién hubiese ayudado en la vejez ese chico? ¿A los padres, a la abuela que nunca era nada? A esa mujer. Y esa a la que la ley también legitima. Bien. ¿Qué nos pasó después del 2015?
La mayoría de los casos que tenemos sobre chances después del 2015 están vinculados, como les dije al comienzo, a la diferencia, marcar la diferencia entre la chance y el lucro cesante. Como hemos visto en el artículo, nosotros tenemos un artículo del que surge que son dos cosas distintas. Pero cuando contamos los casos, cuando hacemos las demandas, vamos a ver que eso no siempre aparece tan clarito entre el lucro cesante y la pérdida de la posibilidad. Entonces, veamos qué es lo que dicen nuestros jueces en forma permanente para hacer bien las demandas. El lucro cesante, aquí en el lucro cesante lo que pierdo es una ganancia. Este que tenía el inmueble para alquilar, tenía el contrato de locación con el señor, el anterior inquilino no me lo entregó, no se lo pude dar, tengo una ganancia que perdí porque no me entregaron a mi propietario, el anterior inquilino no me entregó este inmueble cuando yo ya tenía el contrato firmado con el otro y sabemos cuánto me iba a pagar. En cambio, en las chances se puede perder la posibilidad de ganar un beneficio, pero también de evitar un perjuicio. Las chances, como vimos al comienzo, no solamente son para la pérdida de una ganancia, sino también de evitar un perjuicio. Y además, el lucro cesante es esta frustración de una legítima utilidad que podría haber incrementado el patrimonio o no haber sucedido el hecho dañoso. En cambio, la chance no solo está orientada a obtener un beneficio económico, puede también tener como objetivo evitar ese riesgo como vimos ahí. La indemnización por pérdida de la chance, dice la jurisprudencia, no se identifica con la utilidad dejada de percibir, porque lo resarcible es la chance misma, que debe ser apreciada judicialmente según el mayor o menor grado de probabilidad de convertirse en cierta, sin que pueda identificarse nunca con el eventual beneficio perdido. Esta es la fórmula de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es como un verso que tiene la Corte y que se los va a poner en todas las sentencias donde estemos discutiendo los daños, diferenciando la pérdida de la chance con el lucro cesante. Por eso, en la jurisprudencia posterior, por ejemplo, esta del 2007, el doctor Picasso hace acá un estudio muy profundo. Acuérdense, Picasso se formó en Francia, conoce el pensamiento de Chabas como pocos en Argentina, y entonces, bueno, en esta sentencia del 2017, Picasso hace un estudio muy profundo sobre las diferencias entre el lucro cesante y las chances. Se refiere a la utilidad o ganancia que se ha visto previa, este perjuicio no se presume, debe ser efectivo, no puede ser hipotético, tiene que ser objeto de la prueba. Y Picasso en esta sentencia también, muy importante, distingue las chances del rubro incapacidad. Eso es muy importante, porque ustedes muchas veces en las demandas van a ver que dicen, y como de este accidente resultó una incapacidad del 20%, perdí las posibilidades de hacer... Bueno, hay que distinguir muy bien. Dice Picasso con una jurisprudencia muy aceptada. Cuando yo hablo de chances, siempre estoy en un periodo temporal. La incapacidad, en cambio, está referida a algo que me quedó así y que ya no lo puedo solucionar. En cambio, las chances parten de la base de que es por un periodo temporal en el que no he podido realizar determinadas actividades. ¿Me van siguiendo? Y ahora, en este caso, ¿qué es lo que pasó? El famoso caso que yo les he puesto ahí del cartonero. Sí, enseguida lo vemos. Entonces, dice Picasso, para que proceda la indemnización por lucro cesante, es necesario que la imposibilidad de realizar una actividad laboral o eventual su disminución tenga carácter transitorio, porque si no tiene carácter transitorio, no voy al lucro cesante, voy a la incapacidad. ¿Sí? Bien. Distinto es la pérdida de la chance, porque es la frustración de esa oportunidad perdida. Y vuelvo a repetir, no es la frustración de una ganancia, el lucro cesante, sino la frustración de una posibilidad concreta de esta ganancia. Y por eso es un daño autónomo. Y
Y el caso que tiene que resolver Picasso es muy peculiar. No sé si alguno de ustedes, si les llegaba esto al estudio, tomaban el caso. Pero este abogado lo tomó, lo supo plantear, a diferencia de los anteriores, y la Cámara le dio la razón. Este era un señor que formaba parte de un trío, ¿sí? Era un conjunto musical, era un trío. Tiene un accidente B, el señor B de ese trío, no es A, no es C, es B. Pero ese trío tenía que ir a México. Se supone que allí iban a firmar los contratos, todavía no están firmados, pero tenía la posibilidad ese trío argentino, ser conocido en México, etcétera, etcétera, ese trío musical. Entonces, B inicia un juicio, no A, que es el que tuvo el accidente. B viene y dice, señor juez, yo formaba parte de este trío. Como A tuvo el accidente, no pudimos ir a México. Y me perdí las posibilidades que teníamos nosotros en México de ser conocidos como trío, como esto, como el otro. ¿Qué es lo que prueban en el juicio? Que B ha seguido trabajando en la Argentina. Ha tenido conciertos. Y entonces dice, ¿usted daño no ha tenido? Y él dice, sí he tenido daño. Porque aunque yo haya trabajado acá, el daño que he tenido es la pérdida de esa posibilidad que tenía yo con este trío de hacerme conocer en México. Y le dieron la razón. Aunque él, o sea, el lucro cesante no va, porque obviamente no va el lucro cesante, pero sí va la pérdida de esa chance que él ha perdido. ¿Ven la distinción? Entonces, allí, como le digo, hay que saber plantearlo el juicio, aunque sea para que Picasso no dé la razón con todo lo que sabe sobre chance. ¿Ah? Y efectivamente dijo, no al lucro cesante, pero sí a él. Dice, lo indemnizable es la pérdida de la chance, no el lucro cesante, que por otra parte fue demostrado. La síntesis que realizó el señor Z al peticionar por este concepto muestra que su actividad profesional no se detuvo a causa del accidente. Por eso no te doy lucro cesante, pero sí lo que solicitaste, que es la reparación de la chance perdida ante la frustración de un contrato en México a causa de la limitación física que quedó el compañero del grupo, que no pudo viajar. De la prueba rendida surge que el contrato en cuestión no llegó a ser celebrado. De modo que el accidente solo produjo la frustración de esa posibilidad que tenía. Y entonces, ¿cómo la voy a liquidar? ¿Cómo te reparo ese daño? ¿Cuánto? Porque muchas veces el daño sí, pero ¿y cuánto? Ese es el grave problema que tenemos en los juicios. Y bueno, el punto de partida es que nunca pudo ser superior al monto del contrato. El contrato me pone el límite. Ese contrato no se celebró, nunca la indemnización puede ser superior a ese monto. De ahí vengo para abajo. Y para abajo tengo que ir midiendo esas posibilidades reales, etcétera, todo lo que hemos mencionado antes. ¿Se sigue? Bien. Otro caso muy interesante del 2020, este es de la Cámara Nacional de Comercio. Dice, existe, dice el tribunal, la probabilidad fundada y suficiente de que a raíz del hecho imputable al demandado el actor haya perdido la chance o oportunidad de dar en locación el inmueble que le es debido. ¿Pero qué pasó acá? Cuando inició la demanda, el fulano dijo que en realidad había comprado ese departamento para después dárselo al hijo. Ahí no tengo ni lucro cesante, ni chance, ni nada. ¿Está claro? Porque no perdí ninguna posibilidad si desde ya te estoy declarando que lo compré para dárselo al hijo. Otro caso más reciente también es de esos equipos médicos, ¿sí?, que no entregué y por lo tanto privé a los propietarios de estos equipos médicos de entregárselos a otros médicos que también lo necesitan. Ustedes saben que en la medicina moderna
se utilizan instrumentos que son carísimos. Entonces, como que los tengo alquilados en un grupo de médicos, lo tiene por un tiempo, después pasa a otro, etc. Entonces, acá, ese grupo de médicos no lo entregó, reclaman los propietarios de estos equipos médicos, pero lo único que me puede indemnizar es la chance, porque no habíamos acreditado que teníamos otros contratos. Este caso del cartonero, que yo le he puesto el caso del cartonero, es interesante porque finalmente se rechaza, incluso se rechaza como chance. Pero se los pongo acá para que ustedes vean cómo a veces somos muy confusos cuando redactamos una demanda. Entonces, ¿por qué a este señor le han rechazado? Se lo han rechazado porque es un cartonero. Por ahí algunas expresiones de la sentencia parecerían media discriminatorias, ¿no? De porque es un cartonero. Pero la Cámara se encarga de decir, y no, porque sea un cartonero. Pero en realidad lo que le están diciendo, mira, ya te lo indemnizamos en el rubro incapacidad. Eso es lo que le están diciendo. Entonces, mire, él hace la demanda, el abogado que hace la demanda dice, es innegable la relación directa entre la disminución de mi actividad y el siniestro, por lo que el menoscabo padecido deberá ser resarcido, merituando no solo el aspecto económico, sino también las pérdidas de las chances futuras de desarrollo personal y de progreso. Acá ya empiezo a mezclar bastante, porque parecería que lo que está demandando es ese daño al proyecto de vida. Miren lo que dice. Dice, no solamente el aspecto económico, sino también la pérdida de chances futuras de desarrollo personal y de progreso en una actividad que ya no desarrollaré y que afectó mi proyecto de vida, reduciendo las chances en todas las esferas de mi personalidad. Bonito como redacción, pero jurídicamente mezclando todos los conceptos. Para los poetas está bien, pero para una demanda judicial no está bien. Entonces, ¿qué es lo que le dijo el tribunal? Dice, mire, la pérdida de la chance se diferencia del lucro cesante efectivo porque este último implica la pérdida real de ingresos. En cambio, lo indemnizable es la frustración de las chances y el menoscabo de las probabilidades futuras. No genera la obligación de indemnizar cuando se trata de la frustración de meras posibilidades o expectativas. Es decir, cuando estas son muy vagas o generales, que en realidad, hasta ahí, me parece a mí que el tribunal no tenía que argumentar todo eso, porque las posibilidades que tiene un cartonero son las mismas posibilidades que pueden tener ustedes como abogado, tener más clientes o menos clientes, él de recolectar más o menos cartones. El problema es que en definitiva se lo rechazan, no hace falta decirle eso, porque después dice, aún sopesando que la tarea que desarrolla el actor carece de formalidad, no se ha probado con viso de razonabilidad o fundabilidad una chance de lograr una ventaja o evitar una pérdida. ¿Cómo hace un cartonero para acreditar eso? Todas estas frases, así como le decimos al abogado, no fuiste claro, también en la sentencia aparecen de más. Y aparecen de más porque en definitiva lo que le dicen al cartonero para rechazarle las chances es, se podría decir entonces que estamos en el campo patrimonial, específicamente en lo que fue objeto de análisis al momento de justificar el rubro incapacidad sobreviniente, y por el cual ya le concedí la pertinente indemnización. Lo tuve en cuenta cuando te fijé el rubro incapacidad porque ya esa tarea no la vas a poder hacer, efectivamente no lo puedo replicar, no te lo puedo estar pagando como chance y como incapacidad. Todo lo demás sobra. ¿Qué necesidad tenemos de decirle todo eso a un cartonero? Ninguna. Bien. Veamos estos casos de la obligación de escriturar, ¿no es cierto? Ahí también lo que se indemnizan son las chances. En este caso, el juez de primera instancia la rechazó porque el actor no aportó la prueba que acredite que adquirió el inmueble con la finalidad de percibir un alquiler. También, como vemos, los tribunales insisten sobre la certeza, la incertidumbre.
la certeza de que pierdo la posibilidad, la incertidumbre final, etcétera, etcétera. Y finalmente se la rechaza porque ni siquiera esa posibilidad te da. Ahí puse yo teléfonos que no funcionan. ¿A qué se debe esto? Hubo un tiempo, que no sé qué pasaba cuando teníamos que funcionaban mal los teléfonos, no sé ahora, internet, pero estos son casos de un periodo que al parecer ha habido muchos problemas con los teléfonos. Y gente que vende por teléfono. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, un caso que vamos a ver es de un señor que vende artículos navideños de fin de año y justo no anda el teléfono en ese periodo. Entonces, cuando demanda porque no le funcionan los teléfonos y no tiene prueba de la pérdida de las ganancias expresamente para decirle cuánto es lo que perdí, pero el tribunal le dice, mire, lo que sí es evidente que ha perdido la posibilidad de vender, sobre todo porque por el tipo de cosas que usted vende y en la época del año, etcétera, etcétera, son posibilidades que son reales y no son meramente eventuales. Bien, influyó en la pérdida de las posibilidades comerciales, etcétera, etcétera. Aquí el lucro cesante entonces, siempre citando a la Corte, en este famoso caso del 94, no se apoya en la simple posibilidad, ni constituye un enriquecimiento sin causa para el acreedor, debiendo demostrar estos extremos, su cuantificación, etc. Para algunos autores, cuando se hace esta diferencia que estamos haciendo nosotros entre lucro cesante y chance, dicen, no. Lo que pasa es que para las chances, los jueces son más flexibles en la apreciación de la prueba. No te piden una prueba tan terminante. No es exactamente así. Lo dicen muchos autores y lo dicen autores de prestigio. Pero lo que pasa es que en el lucro cesante yo tengo que acreditar pérdida de ganancias. En cambio, en las chances lo que tengo que acreditar son pérdida de posibilidades. Y pérdida de posibilidades y pérdida de ganancias no son la misma cosa. Pero para las pérdidas de ganancias, de posibilidades, también tengo que ser estricto, porque vimos que no cualquier posibilidad me da lugar a la indemnización. Bien. Pérdida de chances del daño extrapatrimonial. Ahí nosotros vimos, en nuestro artículo 1139 y el 1138, parecería que se está hablando del daño patrimonial. Dice el daño emergente, el lucro cesante y las chances. ¿Hay pérdida de las chances en daños extrapatrimoniales? Lo que antes llamábamos daño moral y que seguimos diciéndole daño moral porque la gente no toma la nueva denominación del código. Bueno, síganle llamando daño moral, no nos vamos a morir por eso. ¿Es posible eso? Fíjense ustedes que hace muchos años, cuando se hablaba de pérdida de las chances, se hablaba de pérdida de las chances en daños extrapatrimoniales. La famosa pérdida de la chance de contraer matrimonio. Esta mujer que quedaba con un daño que la feaba, y entonces como sos fea tenés menos posibilidad de casarte. Nosotros nos reímos de estas cosas hoy. Pero en realidad, si ustedes se ponen a pensar, eso es el origen de aquellas famosas chances de las que hoy nos reímos y antes parecían cosas serias, ¿sí? Bien, incluso cuando se hablaba de esas pérdidas de chance patrimonial, se distinguía entre la mujer y el hombre, porque parecía que para el hombre ser feo no era un problema para casarse, en cambio para nosotras sí. Chances de practicar deportes o de realizar otras actividades. En realidad nosotros ahí hablamos mucho con la terminología de Fernández Cesarego y también el código habla de, en honor de este gran jurista latinoamericano, peruano, que fue don Carlos Fernández Cesarego, hablamos de estos daños al proyecto de vida. Pero ¿qué diferencia hay entre el daño al proyecto de vida y la pérdida de las chances? El daño al proyecto de vida
Cuando yo hablo de chance, lo restrinjo a la privación de una oportunidad concreta, específica. En cambio, el proyecto de vida, como bien explicaba Carlos Fernández Drigo, es un daño que estoy causando a la libertad del sujeto. Porque él creía mucho en la libertad, nosotros también. El daño a la libertad, así como puede haber un daño a la identidad, el daño a la libertad es ese daño que se causa a privarme a mí de la posibilidad de elegir qué vida quiero, cuál es mi proyecto de vida. Y ese es un daño a la libertad que tiene el sujeto. No es un daño ni a la identidad, ni al cuerpo físico, nada de eso. Entonces, la chance es una cosa más reducida que hablar del proyecto de vida. Como ustedes saben también, si el daño al proyecto de vida es un daño autónomo o no, nosotros no entramos en esa discusión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en uno de sus precedentes, habló del daño al proyecto de vida. Y el maestro Fernández Drigo creyó que la Corte le había recogido ese concepto de daño como un daño autónomo. Pero no pasó mucho tiempo y la Corte Interamericana dijo, pero esos daños pueden ser incluidos cuando fijo el daño moral. Cuando fijo el daño moral, ahí te puedo estar incluyendo esta pérdida. Si te lo incluye ahí, no te lo puedo estar indemnizando por separado. No te puedo indemnizar 2 veces el mismo daño. ¿Sí? Bien. Para finalizar y que podamos tener un tiempito para hablar, creo que ya llevamos 50 minutos más o menos. Como ustedes ven, el concepto de daño es un concepto que sigue en elaboración. El Código Civil y Comercial intentó recoger todos los criterios doctrinales y jurisprudenciales mayoritarios. Pero la verdad es que, como dicen los franceses, la responsabilidad es una realidad en observación. Y hay daños que en otros tiempos no los veíamos como daños y que hoy sí lo vemos como daños. Y con las chances pasa una cosa así. Este autor, en un libro bastante reciente, el año pasado, porque habla del lucro cesante, tiene una frase, es de Mar del Plata, que me gustó mucho y que se aplica no solamente al lucro cesante para el cual él está hablando. Él dice, las instituciones jurídicas no perviven en razón de su inercia, sino por la resistencia que hacen fuertes intereses en su sostenimiento y desarrollo contra otros que en sentido contrario buscan su desaparición, cambio o morigeración. Y creo que esto pasa en muchas cuestiones del derecho. Siempre tenemos elementos en tensión, gente interesada en privarnos de una determinada libertad, de un determinado derecho, y gente interesada en que esos derechos no solamente persistan, sino que se mantengan. Y esto tiene mucho que ver con la política, pero no estamos para eso hoy acá. Así que ahora abrimos a las preguntas. Muchas gracias. Sí. Bueno, gracias doctora por estar acá. Digo, más allá de las palabras del doctor Zaneta, me toca también agradecerle en nombre del colegio. La verdad que es un honor y es realmente para nosotros tenerla acá un lujo impresionante. Mi pregunta va específicamente al tema de la cuantificación de la chance. Quedamos claros la diferencia entre el lucro cesante, que es el tope, y la chance, que es, digamos, el porcentaje de ese lucro cesante. Ahora, ¿qué porcentaje de ese lucro cesante? Hablamos de la transitoriedad que hablaba el doctor Picasso, que tiene que ser transitorio. Bueno, podemos medirlo respecto a la cantidad de tiempo que puede llegar a tener, como para reducirlo, que es un 10, un 20, un 30, un 50, ¿cómo, digamos, resolvieron básicamente los porcentajes de la chance? Ustedes saben que la cuantificación siempre es un gran problema.
el Código Civil y Comercial ha intentado, en la medida de lo posible, que los juicios por reparación de daños se conviertan en la famosa lotería judicial. Eso pasa con el daño extrapatrimonial, pasa con la incapacidad, que hoy el Código establece la necesidad de que el juez parta de una fórmula matemática, pero que para algunos hay que quedarse en la fórmula matemática, otros admiten que podemos no quedarnos en la fórmula matemática, sino adecuarla con otros elementos. La liquidación de las chances es difícil, pero va siempre en función de este requisito de la seriedad y la razonabilidad. Si la chance es mínima, en mi opinión no hay que indemnizar. Parece que la Corte de Casación francesa en este momento va cambiando. Yo estoy dirigiendo una tesis sobre chances buenísima de una colega chilena que la va a defender ahora y que espero, no porque yo sea la que la dirige, pero que le pongan el máximo a la calificación, porque la verdad que es una tesis buenísima. Y ella ha analizado mucho en esta tesis la última jurisprudencia francesa que parece no exigir el elemento de la seriedad. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque ya es bastante complicado decirle te estoy indemnizando la pérdida de una posibilidad. Entonces, yo estoy de acuerdo con Chabas y con la teoría tradicional de que tiene que ser una chance seria. Entonces, en función de esa existencia y de la seriedad es que vamos a ir midiendo. No se trata de que, como dicen los españoles por ahí, indemnizo parcialmente. No indemnizo parcialmente porque no estoy mirando el resultado final. Lo miro a los efectos de no pasarme de ese resultado final. Pero me voy a ir para abajo en función de todo esto. Entonces, por ejemplo, en el discutido tema de las chances de sobrevida, ahí las estadísticas son muy importantes. Porque si usted le acredita, ¿no es cierto? Bueno, mire, por estadística, en caso así, así, tenía un 20%, un 30%, ¿no? Entonces, hay casos en los que la prueba pericial de estadística puede ser muy adecuada. En otros no. Pero en el derecho nosotros tenemos muchos casos de grandes dificultades para la determinación de los daños. Ni que hablar, por ejemplo, en el derecho de familia, el tema de las compensaciones económicas, que ha generado tanto revuelo también. El hecho de la dificultad en la estimación no debe significar negación. Y en las chances, insisto, para mí va por el lado de este requisito que yo no eliminaría nunca, que es el de la seriedad y el de las mayores o menores posibilidades. Y eso es lo que me va a permitir, por ejemplo, en este caso, que le toca a Picasso del cantante B, digamos, del trío, no dio una indemnización muy alta, ¿eh? O sea, la sentencia es una pieza jurídica, de teoría, todo, pero al final no se crea que se llevó tanto dinero. Sí. Bueno, quería preguntar con relación puntual a la pérdida de la oportunidad de interrumpir el embarazo, con relación a la prueba. La exigencia de la prueba a esa persona gestante de que hubiera abortado. Digo, si eso no implica meternos un poco en la intimidad de esa persona. Es decir, si tenemos nosotros acreditado que, por ejemplo, no se le informó una determinada malformación al tiempo en donde, conforme a la legislación argentina, hubiera podido interrumpir el embarazo. Ya con eso solo no nos alcanzaría para hacer lugar antes de meternos en, por ejemplo, traer testigos que digan si ella hubiera abortado o no hubiera abortado. No, eso no tiene por qué, esa prueba no tiene por qué ser rendida. Esta mujer viene y lo que dice es lo siguiente: mire, a mí no me informaron de esta malformación y me privaron del derecho a optar. No tiene por qué traer prueba de que hubiese abortado o no hubiese abortado, porque lo que estamos discutiendo acá no es el resultado final, que hubiese abortado o que no hubiese abortado. Lo que estamos discutiendo es, como diría Fernández Alego, la libertad.
Me privaste de esa libertad de opción. ¿Está? Doctora, yo Sí. quiero hacer una consulta. Por ejemplo, a mí me interesaría, también por el tema del derecho de daños con relación a familia, Sí. a los casos, especialmente los casos de sucesiones, en los casos de cuando, por ejemplo, hay dos coherederos de varios bienes y un coheredero priva al otro de la utilización o la venta del acervo hereditario. Entonces, bueno, sí, pongamos que un coheredero está ocupando en forma exclusiva y excluyente uno de los bienes, pero en realidad está privando al otro, por más que se plantee por el artículo 23-28 la indemnización, que establece, o sea, que comprende también el tema del alquiler, de pagar el canon locativo al otro. Bueno, yo quiero saber, a ver, cómo funciona todo esto en esos casos. Cuando se está trabando el acervo hereditario, entonces el otro coheredero no puede, quiere vender todos los bienes, no le interesa que le pague el alquiler ni nada, quiere vender todos los bienes, quiere disponer de la parte que le corresponde. Bien. El caso frecuente del heredero que está usando un inmueble y privando del uso al otro, no es un caso de chance. No, ese Ese no es un caso de chance. Ese es un caso de un señor que tiene derecho a un uso, el mismo uso que está haciendo el otro de forma exclusiva y que no le permite a él usar. O sea, ahí no va la teoría de las chances. El otro caso que olvídese todo lo que vimos esta tarde acá. El otro caso que usted plantea, este señor quiere vender y el otro no quiere vender. Bueno, ahí el Código Civil les da las soluciones para los casos en los que los herederos no están de acuerdo. Y si no están de acuerdo, el juez hará todo lo posible para que se pongan de acuerdo, pero si no se ponen de acuerdo va a terminar con una subasta judicial. O sea que ahí no existe este problema, sino el problema que implica normalmente las demoras judiciales hasta que usted llega al convencimiento que ya no hay posibilidad de arreglar entre los herederos. Y el Código Civil y Comercial, recogiendo la 14394 y la jurisprudencia, etcétera, etcétera, ha recogido mayores casos de indivisión hereditaria. Esos casos de indivisión hereditaria que son para favorecer las unidades económicas, etcétera, etcétera, que el otro, aunque no esté de acuerdo, las tiene que soportar, porque son normas que en el código, ante el conflicto de intereses de los que hablábamos antes, prefiere el mantenimiento de la unidad económica. Y no hay daños porque no hay conducta antijurídica. Acuérdense, siempre que hablamos de responsabilidad, tenemos que tener una conducta antijurídica, un factor de atribución, el daño y la relación de causalidad. ¿Alguna otra preguntita? ¿Sí? Por curiosidad, quiero saber, y puede aplicarse para otros casos, ¿cómo resolvió la justicia, sea civil o comercial, ese caso en donde el abogado plantea, reclama un daño o un lucro cesante y los mismos hechos podrían habilitarlo a reclamar una pérdida de chance, pero encuadra mal en derecho su reclamo? Por el iuria non incuria, ¿podría el juez hacer lugar a la demanda? El caso anterior al 2015, que yo les conté, ese de la subasta, de la equivocación, ahí le rechazaron la demanda. Y el juez le dice, si usted me hubiese reclamado chance, ahí hubiese sido otro cantar. No quiso recalificar. ¿Qué pienso yo? En el caso que le conté, como le digo, rechazan la demanda. El juez consideró que no podía recalificar. ¿Qué pienso yo? Si el juez no modifica los hechos, la calificación le corresponde al juez. Sí, bien digo. Si él no modifica los hechos, puede calificar la acción de una manera diferente. Ahora, ¿qué fue lo que me pasó a mí en ese famoso juicio de omisión del reconocimiento? ¿Sí? Cuando el demandado se defiende diciendo, pero si usted lo que me está pidiendo a mí son alimentos, yo le recalifiqué y le dije, no son alimentos que han prescripto. Lo que está reclamando, fíjese lo que dice en la demanda, me privó de tener mejor educación,
no aparecía la palabra posibilidad, le aclaro que no aparecía. Pero, aunque no estaba la palabra posibilidad, yo intenté demostrar, y creo que lo hice exitosamente, que no me salí de la litis. Yo sí le califiqué en aquel caso. En este caso, el juez no quiso calificar. El juez dijo, usted me vino a pedir ese daño, pero acá, de lo único que lo ha privado este abogado deshonesto a usted, es de la posibilidad. Y esa posibilidad usted no la reclamó. Y le rechazó la demanda. ¿Devolver la plata? Que no La plata sí, por supuesto. La plata sí la que tiene que devolver. Pero acá lo que estamos discutiendo son la reparación de otros daños. La plata no. La plata claro que la tiene que devolver el abogado. Pero siendo yo jueza de la corte, imagínense, en 26 años se plantean mucho esto. ¿Hasta dónde el Iuria Novi Curia? ¿Hasta dónde? También les puedo contar una anécdota, me parece que le he contado acá en el colegio, pero a otro público. Pero para que usted vea lo difícil que es este tema. Yo tuve la suerte de integrar una comisión de UNIDROIT que intentó y bueno, salió el documento finalmente, unificar las normas para los procesos internacionales, ¿sí? O sea, no rige para los procesos con consumidores, no, internacionales entre empresas. Esas reglas comunes. ¿Para qué? Para que no importa dónde se tramite el juicio, siempre esas reglas sean comunes, porque normalmente son empresas internacionales o lo que fuera. Bueno, ahí yo aprendí muchísimo, porque yo no estaba ahí como algo que no soy, procesalista, ¿no? Yo estaba allí porque era una jueza de América Latina y se intentaban dar normas comunes para el common law y el civil law. Entonces, como jueza, mi única función ahí era mirar como en un partido de tenis o de ping-pong lo que discutían estos grandes genios del derecho procesal y después decir, mire, a mí me parece que eso es posible, aunque no está en el civil law. Esa era mi función. Un día, el más grande de los procesalistas del derecho inglés de estos últimos años, el profesor Andrew, me pregunta, Aida, ¿cómo aplican ustedes en Argentina el principio del Iuria Novi Curia? Entonces, yo en mi mal inglés le contesto, muy fácil, le dije yo. Si este señor me dice se aplica el artículo tal y el demandado me dice no es ese artículo, se aplica el artículo tal y yo juez pienso que no es ni este, aplico el artículo que a mí me parece. El inglés me miró, me dice no, Aida. Le digo, ¿y cómo es en Inglaterra? Entonces me dice, no. Ustedes violan el derecho de defensa en juicio. Si usted, juez, no está de acuerdo ni con el artículo que te dice este, ni con el artículo que te dice el otro, tenés que llamar a una audiencia y decirle a las partes, aleguen como si el artículo o la ley que yo le voy a aplicar fuese este. Usted no le dice, este es el que yo voy a aplicar, pero le da la posibilidad, sobre la base de lo que yo pienso, los tengo que llamar a una audiencia, darle 5 o 6 días para que me presenten unos alegatos, no sobre la base del artículo este o del artículo otro, porque ellos de lo que se están defendiendo es de este artículo y de este artículo. O sea, para ellos también no solamente se defienden de los hechos, se defienden también de las normas citadas. ¿Me entienden? Bueno, me lo contó, me puse a pensar, dije, la verdad, si esta eminencia del derecho procesal inglés me dice esta cosa, hay que pensarla. Entonces yo era jueza en ese momento. Y me tocó un tema de prescripción de automotores. Tema discutido en ese momento. Ahora no, lo tenemos resuelto en el código, pero en ese momento estaba discutido. Y las cosas que me decían las partes, ya había venido la casación con artículos que necesitaba una y que no eran aplicables ni de un lado ni del otro.
Yo dije, no, acá lo que tengo que aplicar es esta otra norma. Y me acordé del inglés. Pero era un juicio que llevaba hasta que llegó a la corte. 8, 9 años. Nosotros habíamos tramitado rápido, pero ese auto ya no servía para nada. Y yo dije, si yo lo cito a esto a una audiencia para darle un plazo, para decir, me van a decir de todo. Y no me animé a hacer lo que el inglés me dijo. Y saqué la sentencia y ya está. Pero la verdad es que tiene razón el inglés. El iuria novi curia no siempre es tan fácil de decir, ustedes me dan los hechos que yo lo doy del derecho. Del derecho también nos defendemos. Entonces, en estos casos, la recalificación no siempre es fácil. Por eso lo entiendo al juez que rechazó la acción contra el abogado y le dijo, mire, si me hubiesen reclamado chances, lo hubiese visto. Pero en ese caso todavía era más claro que no podía recalificar el juez. Porque dice, me tendría que haber probado esto, y toda su prueba no ha ido a la pérdida de la posibilidad, fue a la pérdida del resultado final. Entonces ahí sí, ya era salirse de la litis. ¿Ah? Pero le agradezco la pregunta, muy buena.